Saludo aquí en el locutorio a Daniel Estico, que es economista. Cuántos temas importantes para conversar. Daniel, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal, Luciano? Fabio, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Para mí también. Daniel, bueno, ¿cuántos temas? Mira, no sé por dónde arrancar, pero te quiero empezar a preguntar, ¿cómo estás viendo la inflación que hoy tiene la Argentina en el medio de esta pandemia, de esta cuarentena? Mirá, la inflación hay dos datos. Por un lado, lo que mide el INDEC, que es la variación en base a lo que se pueda consultar y lo otro en base a lo que se pueda estimar, porque Ujú. con el tema de la pandemia y el aislamiento hay un montón de rubros como los vinculados en especial con esparcimiento, etcétera, que lo que hace el INDEC, de acuerdo con criterios internacionales, ¿no? Toma el promedio general, o sea que si el promedio le da 2, él pone a esos rubros 2 y entonces no le altera la variación. Y no es correcto, porque vos sabés que en estos rubros, en algunos casos se están reinventando y están ofreciendo servicios por streaming, etcétera, que son rentados y por lo tanto hay un tarifario de ese tipo de cosas. Pero hecha esa aclaración, todo indica que agosto viene con un poquito más que julio, 2,5, algunos hablan de 3, porque la suba del tipo de cambio, el aumento de la brecha cambiaria, en algún punto se traslada a precios y eso impacta en todo lo que tiene contenido importado, que es desde medicamentos hasta productos de limpieza, hasta alimentos y ni que hablar los autos, ¿no? Nombraste la palabra alimentos y te digo como ciudadano que va a hacer las compras, lo estoy notando en el supermercado, en las compras habituales de todos los días, y ahí no tenés esa inflación de esto que vos estás marcando, Daniel, del 2%. Hay productos de la canasta básica que se modificaron en este último mes un 10% aproximadamente. Me refiero a los fideos, a la yerba, al azúcar, al arroz, a las cosas cotidianas que cualquier ciudadano va a comprar en el día a día. Sí, 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 y lo mismo me dicen que está ocurriendo con productos de limpieza y otros rubros. Y a eso se sumó que también hubo este mes un aumento a comienzo, creo que el promedio de la quincena, de los combustibles entre el 4 y el 5%, hizo también arrastra los aceites, etcétera. Así que hubo aumentos de los regulados que fueron flexibilizados y el gobierno ya está incluso diciendo, bueno, mantenemos los precios máximos, pero vamos a también a dar alguna flexibilidad en los próximos meses, porque en una economía que tiene una inflación, según el INDEC, del 40%, ahora que está reprimida por los controles de precios, por la fuerte recesión, etcétera, en base a lo que es la expansión monetaria, en perspectiva todo el mundo habla de una inflación en aceleración, ¿no? Ujú. O sea, esta inflación en aceleración, en un año donde no todas las personas han podido desarrollar su trabajo habitual porque han tenido su fábrica, su comercio cerrado durante varios meses. ¿De qué inflación estamos hablando aproximada del total acumulado del año? Y en el acumulado del año, es decir, hoy, si mal no recuerdo, está cercano al 20%, pero va a terminar cerca del 40%. Ahora, en perspectiva, si uno dice agosto a agosto, el consenso del mercado ya está viendo 50, 55, hay quien ve 60, porque en algún momento va a tener que flexibilizar los precios, sobre todo ahora que el gobierno dijo que va a ir a las puertas del fondo a negociar un nuevo acuerdo, y el fondo en ese aspecto es, bueno, traten de liberar los precios, traten de ser más flexibles con los controles, traten si es necesario aumentar impuestos, y ahí es el problema, porque la economía no está en condiciones de absorber más impuestos. Acá lo que necesita es incentivar la inversión, bajar los costos laborales para que se pueda blanquear la economía, generar progresos, bajar las retenciones para que se pueda dinamizar la exportación, y el gobierno está mirando para otro lado. Fíjate vos que entre los temas del día de la agenda, que por un lado la FIP lo desmiente, pero lo instaló en la semana la propia directora de la FIP cuando dijo que están trabajando en una reforma tributaria. Y en la Argentina, cada vez que se habla de reforma tributaria, y más con un gobierno populista, nunca es para bajar impuestos, sino para aumentarlos, ¿no? Ujú. Ahora, esta suba de impuesto va a repercutir, indefectiblemente va a repercutir en la economía. Sin duda, porque el aumento de los impuestos gravita en la economía por dos vertientes. Por un lado, todos sabemos que acá y en el mundo los impuestos siempre los paga el consumidor.
O sea, que un empresario cuando hace su estructura de costos, dice, si voy a ganar tanto, sé que tengo que pagar 35, 40% de ganancias, sé que tengo que pagar tanto de IVA, etcétera. Por lo tanto, en su precio incluye esa tasa para que su tasa neta, que es la que quiere ganar, la pueda lograr. Después no lo logra porque finalmente vende menos. Y segundo, al aumentar la presión tributaria, desalentás la inversión, desalentás el empleo, y con lo cual se achica la economía. Y entonces no logras ninguno de los objetivos, ni de aumentar la eficiencia recaudatoria, ni aumentar la inversión, ni crecer la economía, y sobre todo disminuir la pobreza, ¿no? Ujú. Estamos conversando con Daniel Estico, son temas muy interesantes porque nos golpean de lleno en el día a día de todas las personas bueno, que estamos preocupados por esta situación económica. Vos recién en la pasada, Daniel, nombraste la palabra impuestos. ¿Cómo está la situación con respecto a los impuestos? Empresas cerradas que no pueden trabajar porque todavía no tienen el aval del gobierno para hacerlo, y sin embargo, me refiero a empresas, me refiero a gente física, me refiero a fábricas, y que cada vez pagan más de impuestos aunque tengan su comercio, su fábrica cerrada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Bueno, se explica porque vos sabés, por ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias, las empresas que tuvieron ganancia, después tienen que pagar el año en curso en función de las ganancias del año anterior, anticipos. Hoy esos anticipos, la FIP, obviamente consciente de las circunstancias, está difiriendo la fecha de pago, pero no lo está eliminando, no está diciendo, bueno, este año no va a haber anticipos de la ganancia, cuando salgamos de la cuarentena vemos cómo normalizamos. ¿Por qué? Porque el Estado es tan grande que necesita contar con esos recursos, aunque sea a cobrar, para poder sostener semejante burocracia estatal. Pensemos hoy que tenemos a nivel nacional, provincial y municipal, prácticamente 4 millones de puestos de trabajo que hay que darle de comer todos los días, más las jubilaciones que se hace cargo el Estado, etcétera. Entonces, si no recauda, el problema es mayúsculo por otra vía. Entonces, hay más costos desde ese punto de vista. Siguen las transacciones, el impuesto al cheque, con lo cual la economía puede estar parada, pero todas las transacciones, cuando uno consume y deposita, y lo que no es cuenta sueldo, paga impuesto a los débitos y créditos bancarios. Están las provincias que recién ahora, después de 5 meses de cuarentena, están pensando en eximir de ingresos brutos a los locales que estén cerrados. Básicamente es una iniciativa del gobierno de la ciudad, pero que todavía no es generalizado. Así que los impuestos siguen corriendo. Y encima, para todo, como si esto fuera suficiente, en los casos de las actividades que se pudieron habilitar, tienen más costos por los protocolos que implica el aislamiento preventivo del COVID, ¿no? Ujú. Por último, ¿cuánto tiempo aproximado, no te pido una precisión, pero cuánto tiempo le costará a la Argentina recomponerse de estos 5 meses hasta aquí de parate económico por la pandemia / cuarentena? ¿Cuánto tiempo aproximadamente, Daniel? Mirá, en función de las señales que está dando el gobierno, va a llevar años. ¿Por qué? Porque una economía que cayó 20% del PBI en el segundo trimestre, que está cayendo a un ritmo del 12-14% en este tercer trimestre, y que las señales que está dando el gobierno son de más controles de precios, más aumento de impuestos, más castigo a aquel que no tiene no trae los capitales, etcétera, la economía no va a poder crecer y entonces la recuperación va a ser más lenta. Yo creo que lo que tiene que pensar el gobierno es qué necesita el sector privado para poder reanimarse, para poder producir, para poder invertir, para atraer capitales, y entonces ahí el potencial que tiene la Argentina para tener una recuperación rápida y fuerte están dadas, pero necesita la iniciativa del gobierno en que en lugar de pensar en grabar las altas rentas, etcétera, es cómo incentiva el sector privado, tanto empresas como consumidores, como trabajadores, para que inviertan y ahorren en Argentina y en pesos, y no estén permanentemente saliendo al dólar, porque el gobierno lo único que piensa es
confiscar ahorros, ¿no? Ujú. Daniel, un placer como siempre conversar con vos con todo lo que tiene que ver con la economía. Que tengas muy lindo fin de semana. Igualmente a ustedes, un abrazo y gracias por llamarme. No, por favor. Daniel Estico, economista.